Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Le damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos escuchan a su programa La Voz de Cristo del Ministerio Palabra de Dios Viva y Eficaz. Le damos las gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en este espacio, compartiendo lo que por gracia hemos recibido y vamos a dar por gracia, que es la palabra de Dios. Pedimos disculpas por el pequeño retraso que tuvimos, pero ya estamos al aire. Bendito sea el nombre de Dios, que es lo importante. Y hoy vamos a tener una palabra poderosa en Dios. Y el tema en el cual nos vamos a basar es: sé paciente y espera en Jehová. Y la base bíblica será Santiago 5, del 7 al 19. Les recordamos a los amigos que nos escuchan que el Ministerio Palabra de Dios Viva, pastoreado por el pastor Walter y Cindy Rodríguez, nuestros pastores, se encuentra ubicado en la 999 de la Broadway en Sagos, Massachusetts, segundo nivel. Tenemos los cultos miércoles y sábado de 6:30 en adelante, domingo de 1:30 en adelante, lunes y viernes oración de 7 en adelante. Vamos a dejar a nuestro hermano Pedro Mateo, que está vía telefónica con nosotros, va a aportar una parte poderosa del mensaje. Amén. Adelante, hermano Mateo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a esos amigos que están en sintonía de su programación, La Voz de Cristo, con nuestro hermano Núñez. Es una bendición de parte de Dios poder tener este ministerio, esta palabra, esta bendición que Dios ha puesto en la mano de Él para que Dios se glorifique, como Él dice, dando por gracia lo que ha recibido de gracia. Y Dios perfecto. Este tiempo Dios ha puesto este programa para glorificar su nombre. Este es el tiempo en el cual Dios va a hacer cosas grandes, milagros, señales a través de los siervos que le dicen presente y amén. Y saludo a los hermanos y a los amigos y le animo a que sigan cada sábado de 4 a 5 de la tarde esta programación. Este siervo está haciendo la voluntad de Dios. Este siervo está siendo obediente a la palabra de Dios y creemos que otros hermanos hagan lo mismo, que se levanten y sean valientes, como este varón de Dios que le ha dicho presente el Señor, para evangelizar, para llevar el mensaje de las buenas nuevas, para dar por gracia lo que ha recibido de gracia. Así que le animo y le pido también la oración para que Dios le dé fuerza a este varón, para que Dios le supla a este varón, para que Dios haga lo que vaya a hacer a través de este varón para gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que quédense ahí en sintonía. Hoy hay palabra de Dios. Dios va a ministrar a través de este siervo. Dios se va a glorificar. Siempre vengamos delante de la presencia de Dios con un corazón dispuesto a recibir, con un corazón dispuesto a que Dios lo transforme, lo cambie, lo liberte. ¿Y sabes qué? Va a recibir lo que está esperando, porque Dios es fiel a su promesa. Y Dios mandó a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz para pagar por nuestra deuda y nuestro pecado. Si tiene hambre y sed de justicia, si tiene una necesidad, cualquier sea tu necesidad, hoy Dios va a cumplir, hoy Dios va a suplir, siempre y cuando creamos en su palabra y siempre y cuando le pidamos a Dios de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios es sanar, libertar y restaurar, y al igual salvar. Así que Dios, a través de nuestro hermano Núñez, gracias a Dios que lo pudimos conocer y nos podemos unir, y hoy Dios está cumpliendo lo que le mostró a él años atrás a través de un sueño, para que vean que Dios es fiel, que Dios cumple y que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega al momento perfecto. Así como hoy Dios ha llegado perfecto a tu vida, tú que vas a escuchar esta palabra. Hoy Dios tiene esta palabra para ti, para tu alma, para tu corazón. Esto no es coincidencia, esto es un plan de Dios perfecto. Y Dios ha puesto este mensaje en el corazón y en los labios de este varón para hablarte a ti porque te ama. Él te quiere ministrar, Él te quiere salvar. Así que pon atención a lo que hoy Dios te va a hablar. Y Dios te va a hablar con calma, Dios te va a hablar hoy con sabiduría, para que entienda y reciba la misericordia y el amor de Dios, y sobre todo el perdón de Dios, siempre y cuando nosotros reconocemos, nos arrepentimos y le decimos: Señor, nos rendimos, ayúdanos
Dios te va a ayudar. Así Dios te bendiga, Dios te guarde. Y sé que hoy Dios va a hablar, hoy Dios va a ministrar. Sé obediente a la palabra de Dios y verás cómo será la palabra para tu vida, una medicina que va a sanar tu alma. Así que Dios te bendiga, Dios se guarde, y le vamos a pasar los micrófonos al varón y al siervo y al ungido de Jehová para que traiga el mensaje que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Así Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano Núñez, de Jesús al varón de Dios, y será, ¿verdad?, hasta otro día que estemos unidos para glorificar el nombre de Dios. Amén. Dios lo Aleluya. bendiga. Amén. Es un privilegio, hermano, haber compartido esa palabra con usted. Y se trata, como se trata el tema, sé paciente y espera en Jehová. Y asimismo hay que ser paciente y Dios cumplirá el propósito que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga grandemente, hermano, a Pedro Mateo. Y tengo un compañero también de milicia que hemos agarrado este ministerio juntos para gloria y honra del Señor. Amén. Voy a leer la palabra. Dios bendiga. Amén. Amén. Voy a leer una palabra en Santiago 5, del versículo 7 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguno otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del herrero de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Palabra de Dios. Aleluya.
Palabra de Dios viva y eficaz. Para comenzar estas palabras, vamos a comenzar con unas palabras de oración para que sea Dios glorificado por medio de su palabra. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a dar sea de bendición, Señor, para aquellas almas, para aquellos amigos, para aquellos hermanos que hoy van a escuchar esta palabra, Señor Jesús, que tú has puesto en nuestra boca, Señor, que sea de bendición, de edificación, Señor. Padre, aquella persona que hoy está necesitada, Señor, de una palabra tuya, Señor. Hoy, Padre, habla a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Es la palabra muy poderosa que le pusimos. Sé paciente y espera en Jehová. Voy a leer el versículo número 7 para entender mucho de la paciencia. Ser paciente y esperar en Dios es algo que tenemos que tener cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Tener paciencia al tiempo de Dios, todo es perfecto. No podemos adelantarlos, no podemos hacer muchas veces nosotros por nuestra propia cuenta lo que Dios no nos ha mandado hacer, porque pereceremos o fallaremos en los propósitos de Dios. Vemos aquí que el Señor dice en el versículo número 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y allí habla también de un sembrador, de un agricultor que sembró su milpa, que sembró su semilla y pacientemente esperó ese tiempo, ese proceso para que diera fruto. Y asimismo tenemos que ser nosotros en los caminos de Dios, esperar la voz de Dios, esperar que Él sea el que los dirija, el que los hable. Vemos que Dios me dio un sueño hace 4 años atrás, y yo venía a la radio a predicar, y yo esperé el tiempo de Dios pacientemente, 4 años, y hoy estoy aquí por la gracia de Dios compartiendo la palabra con mi hermano Londi. Que Dios lo bendiga, a mi hermano compañero de milicia, y que Dios ponga palabras en nosotros para su pueblo, porque la paciencia es algo muy importante en la vida de nosotros. La paciencia lo lleva hacia la victoria. Sabemos que si no tenemos paciencia, hay muchas personas que por falta de paciencia hoy están en una cárcel, hoy están en un hospital, hoy están metidos en muchos problemas por la paciencia, que tenemos que tener paciencia en Dios. Y es un privilegio compartir y hablar de la palabra de Dios, como dice el Salmos número 40, pacientemente esperé a Jehová, Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Sabemos que los que creemos en Dios tenemos que esperar en Dios pacientemente. Y en esta tarde es un privilegio. Empezamos quizá un poquito más tarde, pero aquí estamos por la voluntad de Dios. Y le voy a dar ahora el tiempo al hermano Londi que comparta unas palabras. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a mi compañero de milicia, Eliseo Núñez, hombre de Dios, esforzado y valiente, amén. Saludamos también al pastor Paul Méndez, que está en los controles. Que el Señor lo continúe bendiciendo, a él y a toda su familia. Sé paciente y espera en Jehová. Es el tema que le hemos dado hoy a este mensaje. Santiago, como la Biblia nos muestra, Santiago, mejor conocido como Jacobo. En griego se mencionaba Jacobos y en hebreo Jacobo. Este se dirigía en su libro de Santiago. Es un libro bastante corto, 5 capítulos, bendito sea el nombre de Dios. Y este estaba dirigido a los judíos conversos que vivían fuera de Israel. El propósito de este era que se dirigía a los creyentes de la iglesia a tener una fe activa en la paciencia y en la oración. Una fe que se demuestra por los cambios en la conducta de las personas. Este libro de Santiago, en el versículo 5,
vemos tres puntos muy importantes. Santiago, mejor conocido como Jacobo, habla sobre la advertencia. Después habla sobre las instrucciones que le da al pueblo de Dios. Y el tercer punto que veo es estímulos. Santiago se dirigía a los cristianos que después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron perseguidos por la iglesia de ese momento. Eran perseguidos, encarcelados, maltratados y hasta crucificados. Estos se vieron obligados a salir corriendo por la persecución que se presentaba en ese momento. Santiago, que se había quedado en Jerusalén y se había vuelto un líder, ya que los demás discípulos habían salido a expandir el mensaje de Jesucristo, habla sobre la advertencia. Cuando vemos el versículo 9 y el versículo 12, dice el 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y el versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Son advertencias que Santiago le está dando a su pueblo, al pueblo de Cristo, a la iglesia, para poder mantenerse firme en ese momento de tribulación que estaban pasando. Es difícil mantenerse en un momento de tribulación como estas personas que tenían que estar en constante movimiento por la persecución, en la cual usted y yo conocemos que así fue que Cristo trató personalmente con el apóstol Pablo, en este momento conocido como Saulo. Era persiguiendo a la iglesia, mas Cristo lo había elegido para que sufriera por su causa. Él está hablando y le dice que no se quejen. La queja atrae murmuración y por ahí se va la cosa y comenzamos a blasfemar, a hablar mal. Y a veces no nos damos cuenta cuando caemos en este momento de la queja, es que con la misma boca, con la misma lengua, bendito sea el nombre de Dios, que usted y yo alabamos y glorificamos el nombre de Jesucristo, es con la misma que hablamos mal del hermano. Santiago habla en los versículos 3 y 4, en capítulo 3 y 4, dice que el hombre que refrena su lengua podría ser llamado hombre perfecto. Un miembro tan pequeño, y es un miembro que causa bastante daño, porque contamina nuestro espíritu, contamina nuestro corazón. Dice también que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. O sea, le está hablando a que nuestra palabra tiene que ser una palabra permanente, directa y recta. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que hay en su corazón es de lo que uno va a hablar. Bendito sea el nombre de Dios. Habla sobre las instrucciones. Si vemos, vamos a leer varios versículos que le dan instrucciones, como son el 7, el 8. Yo voy a leer del 13 al 16, donde dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. El 16, confesad vuestras ofensas unos y otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí vemos que la instrucción es mantenernos caminando como un solo cuerpo. Santiago hace mención a tres tipos de oraciones: oración de sanidad, oración de fe y oración eficaz. La oración eficaz es la oración donde habla que debemos orar los unos por los otros, porque cuando usted y yo nos hacemos justos por la sangre de Cristo y oramos por nuestro prójimo, vamos a poder alcanzar una mayor estatura en el espíritu y vamos a poder tener más fuerza a la hora
de caminar en este camino. Tenemos la oración de fe, que es la oración que muchos hacemos e hicimos para aceptar a Cristo y para poder conseguir algunas cosas, sea en espíritu o en lo material. Y tenemos la oración de sanidad, como él dice: ¿está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. Y si está alegre, cante alabanza. Si estamos enfermos, llamemos a los ancianos de la iglesia y ellos que oren por nosotros. Vemos el tercer punto, es el estímulo. Bendito sea el nombre de Dios. Nos manda, bendito Dios, a Mateo 5:10, donde nos habla de la bienaventuranza, bendito sea su nombre, de aquellos que en ese momento estaban pasando por una crisis, por una persecución en el cual no sabían. Me imagino que tenía que estar durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado. Tenían que estar atentos porque la persecución no era una broma. Dice en Mateo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan todas clases de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bendito sea el nombre de Jehová. Habla del amor, de la perseverancia, de todos aquellos que en ese momento estuvieron sufriendo por el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, hermano Noé. Amén, aleluya. Es una linda palabra que Dios nos ha dado para compartir en esta hermosa tarde para los hermanos que escuchan y que su fe está puesta en Dios, que esperan pacientemente en Dios, que esperan en Dios. Vemos que la oración de fe es eficaz, salvará, sanará, como dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cada vez que nosotros hacemos una oración de fe, una oración donde uno se arrepiente de sus pecados, puede venir y reclamar esa oración, esa sanidad. Si alguno dice entre vosotros está enfermo, pida a los ancianos que hagan oración, y la oración de fe salvará al enfermo. Veo la vida de Elías en el versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vemos las clases de oraciones que hacían los hijos de Dios antes. Vemos los milagros que hacían los hijos de Dios antes. Y dice la palabra de Dios que Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Dios sigue siendo el mismo. Muchas veces nosotros somos los que cambiamos. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siempre haciendo milagros en la vida. Solamente necesita hombres como Elías que se levanten, hombres con deseo de servirle al Señor, personas que se levanten, como dice, en espíritu y en verdad, como dice su palabra también, que seamos sinceros, que oremos unos por los otros, que nuestras ofensas perdonemos a los que los ofenden, que seamos pacientes. Sé paciente y espera en Jehová. Espera lo que Dios quiera hacer en tu vida. Si tú, amigo, en esta hora, hermano, que me estás escuchando, tú tienes algún problema, espera en Dios, que Dios solucionará, Dios salvará tu familia. Como dice en su palabra, que Dios cambia a las personas, la mente y los corazones. Vemos en este pasaje tan hermoso, Elías, que era un hombre poderoso, sus oraciones eran escuchadas delante de Dios. Vemos que Elías oró para que no lloviera por 3 años y 6 meses y Dios lo respaldó. Y
siempre cuando una persona, con uno que se ponga de acuerdo y le crea a Dios, todo cambiará, todo será diferente, porque Dios respalda. Vemos a Elías cuando estaba con los Baales, que dice que ellos estaban pidiendo que descendiera fuego del cielo y pusieron el holocausto ahí, y dice que los Baales daban vueltas y vueltas gritando, y Elías los dejó tranquilos, dice, porque Elías sabía quién era su Dios. Asimismo, nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, que lo que es imposible para nosotros, para Dios, todo es posible. Con Él es un sí y con Él es un amén, como dice su palabra aquí, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y así tiene que ser en las manos de Dios, decir sí, 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 así tengamos temor. Si Dios nos ha mandado a dar una palabra, hay que darla con autoridad, porque Dios respaldará a sus hijos, a sus siervos. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Vemos en la Biblia muchas personas que se quisieron levantar con los hijos de Dios y ellos fueron avergonzados. Vemos en el libro de Daniel, que las personas que se levantaron con Daniel, ellos terminaron en el foso de los leones. Ellos terminaron quemándose, porque Dios es el único que nos puede ayudar. Dios es el único que nos va a dar la vida eterna. En Él es un sí y un amén. Aleluya. La palabra de Dios es linda, linda. Y tengo que también darle tiempo al hermano Londi para que comparta y saque todo lo que siente en el espíritu de parte de Dios. Aleluya. Aleluya. Sé paciente y espera en Jehová. Paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Un rasgo de personalidad prudente es la virtud de quien sabe sufrir y tolerar las contrariedades y fortalezas. Dice Santiago, el capítulo 1 del 2 al 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la paciencia se consigue solamente a través de las mismas pruebas, de las mismas dificultades. Es la única forma de nosotros poder ser y llegar a una madurez espiritual. Dice, bendito sea el nombre de Dios, en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué leo esto? Dirá, bueno, no va en línea. Sí, hermanos, esta gente estaba huyendo de la ley. En este entonces era la iglesia principal que gobernaba en Jerusalén. Y cuando esta gente era encarcelada, no eran, hermanos, bien recibidos. Eran maltratados, crucificados, castigados, encarcelados. Dice la Biblia, como nos habla aquí, que en Santiago 1:3, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en esas pruebas. Compartía una palabra en el ministerio el domingo pasado y decía, hubo una persecución, hubo un impedimento donde se manifestó de una forma poderosa, pero en el nombre de Jesús fue rota. Y cuando esto se rompió, la única palabra que me llegó a mi mente fue, vamos por buen camino. Porque aquel cristiano que dice ser cristiano y anda caminando conforme, como dice el mismo Santiago, en las advertencias que le hace a la iglesia, anda en amistad con el mundo, llegará un momento en su vida espiritual que no va a tener ninguna reprensión. Y el cristiano que dice ser cristiano, en cada momento va a estar siendo tentado. Porque si a Jesucristo fue tentado en todo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Santiago habla y nos manda a ser hacedor de la palabra. Nos manda a vivir lo que hablamos, no solamente decirlo por las redes o por una foto, no. Tenemos que predicar nuestro testimonio, lo que vivimos es lo que tenemos que hablar. Dice que la fe sin obras
también nos habla a que nuestra fe tiene que venir con obras. ¿Cómo yo voy a ir a la casa de un hermano sabiendo que no tiene trabajo y que sus niños no tienen que comer? A decirle Dios te bendiga, que haya paz en este hogar, sabiendo yo que él está en una situación difícil. Yo tengo que accionar e ir y suplirle conforme a lo que yo pueda darle, para aunque sea ayudarlo en ese día a él. La fe sin obra es muerta. La lengua nos manda a cuidarnos de la lengua, porque con la misma que hablamos, con lo quejamos y que contendemos, es la misma con la que vamos y oramos y alabamos el nombre del Señor. Nos advierte de estas tres cosas: quejas, celos y contenciones. Hoy en día estamos viviendo un evangelio light. Estamos aprovechándonos, bendito sea el nombre de Dios, de la gracia. En el mundo hay 194 países soberanos, países reconocidos por la ONU con autogobierno y completa independencia. De estos hay 50 países que persiguen y matan y cancelan a los cristianos. 50 países en pleno siglo XXI. Estas personas no tienen la oportunidad que tú y yo tenemos de andar con la Biblia en la mano, de predicar la palabra, de cantar, de decir a gran voz: somos cristianos. Estas personas no tienen tiempo para murmurar, para quejarse, para tener celos entre ellos, porque su fe está siendo probada. ¿Y de qué forma? Bendito sea el nombre de Dios. Esta gente están siendo canceladas. Estamos hablando de que Santiago se dirigió a la iglesia y duró 20 años antes de ser muerto cruelmente, dirigiendo su iglesia en aquel tiempo, hace 2000 años, y en este tiempo se está viviendo. El enemigo hoy está entreteniéndonos con los celos, con la contienda, con las disensiones. ¿Por qué digo esto? Bendito sea el nombre de Dios. Porque muchas veces, sin darnos cuentas, solamente predicamos y hablamos de los pecados que se supone que están en el mundo: adulterio, fornicación, robo, lujurias, todo esto, y nos olvidamos de esos pecados que están ahí mismo al lado de lo que yo acabo de mencionar, y dice la Biblia que todo aquel que tenga esto no heredará el reino. Se nos olvidan los celos, las contenciones, las envidias, el favoritismo. Bendito sea el nombre de Dios. Yo voy a mencionar algunos países, si la dirección me lo permite, donde estos cristianos, el día pasado vi uno en Nigeria, en un país de eso, creo que Nigeria, sí, y este hombre pidió ayuda para su rescate, y por no negar, bendito sea el nombre de Jesús, su fe cristiana, fue decapitado. Corea del Norte, Somalia, Siria, Irak, Afganistán, Arabia Saudita, Maldivas, Pakistán, Irán, Yemen, Sudán, Eritrea, Libia, Nigeria, Uzbekistán, República Centroafricana, Etiopía, Vietnam, Egipto, Jordania, India, Emiratos Árabes Unidos. Hermanos, los cristianos que viven en estos países no tienen tiempo para los celos, no tienen tiempo para el ego, para la vanagloria, para las mentiras. Bendito sea el nombre de Jehová. Esta gente están orando solamente para que Dios le dé fuerza para cuando lo agarren, ellos poder soportar la tortura, para poder esperar ese galardón que le he prometido a través de la palabra de Dios. Nosotros, los que tenemos la oportunidad de glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo, tenemos que mirarnos al espejo y no vernos a nosotros, sino ver a Cristo reflejado en nosotros. Y si me quiero comparar con alguien, que sea compararme con Jesucristo. Dice Santiago 1:19, el hombre tiene que ser tardo para hablar, ágil para escuchar y tardo para irarse. Bendito sea el nombre de Dios. Iglesia, tenemos que clamar a una sola voz. Nos estamos durmiendo. El enemigo quiere dividirnos desde adentro. Pero estos países son 50 países y yo nada más mencioné como 15 que están persiguiendo a aquellos que dicen ser lo que tú y yo somos hoy, cristianos. Esta gente no tiene tiempo ni siquiera a congregarse. Se congregan donde estén, en el lugar en el que habiten en el momento, porque están siendo perseguidos ahora mismo en pleno siglo XXI. Sé paciente y espera en Jehová. Este tema
le cae a esas personas que hoy en día, en esta actualidad, están corriendo por sus vidas, por ser cristiano. Sé paciente y espera en Jehová en las pruebas. Y sé paciente y espera en Jehová en la bienaventuranza y los momentos felices. Aleluya. Hermano Eliseo. Amén, aleluya, aleluya. Pensaba tocar otro versículo, pero voy a leer el versículo 11, donde vemos lo que está aconteciendo ahora. Vemos que nuestra confianza tiene que empezar a estar puesta en Dios. Vemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Se están viendo muchas cosas donde hoy en día todo lo podemos ver a la vista de nosotros. Como dice en el libro de Daniel, que en los últimos días la tecnología se aumentaría y estamos viviendo en esos tiempos donde estamos viendo muchas cosas que están pasando alrededor de muchos países. Vemos mi país, Honduras, Dios lo bendiga, lo que está pasando ahora, cuántas personas vienen para este país. Vemos guerras, terremotos, hambres. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Hoy en día Dios está levantando ministros para que hablen, prediquen la palabra de Dios, para que sean salvos los que van a ser salvos. Como dice la palabra en Salmos, que hay un salmo que dice que el sabio escuchará la palabra, mas el necio la despreciará. Hoy en día Dios está llamando, Dios está hablando a las personas para que vengan a un arrepentimiento, para que esperen, tengan paciencia en Jehová. Les voy a leer el versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si miramos la vida de Job en aquellos tiempos, lo que él pasó, lo que él vivió. Dice que Job era un hombre muy rico, él tenía muchos bienes y de repente vino el enemigo y fue donde Dios para probar la fe de Job. Y dice que aún sus hijos, apareció enfermedad en Job, dice que y aún su mujer le decía, maldice a tu Dios y muérete. Y vemos que Job le fue fiel al Señor, creyó en el Señor. Y vemos que nosotros como hijos de Dios, en cualquier parte del mundo están pasando así. Hombres que le son fieles a Dios hasta la muerte, sin importar que los asesinen, pero ellos no niegan a Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, que el morir y el vivir en Cristo es ganancia. Y todo lo que nosotros hacemos creyéndole a Dios, porque el evangelio es palabra de Dios viva y eficaz. Esto no es, como dice mi pastor, un show. Esto es algo real que estamos viviendo hoy en día. Y como hijos de Dios nos tenemos que levantar con autoridad, cubriendo nuestras familias, intercediendo por ellos, porque estamos viviendo los tiempos finales donde nosotros tenemos que reclamar nuestras familias para Dios, nuestros hermanos, nuestros hijos para Dios. Vemos en los tiempos de antes que las familias eran salvas. Veo en el tiempo de Noé que su familia fue salva. Veo en el tiempo de Enoc que cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, que le dijeron los ángeles, toma tus hijas, ya que tus yernos no quieren ir, pues así es Dios. Dios va a agarrar los que Él quieran ir con Él, que reciban la palabra, que quieran trabajar para Dios. Así como dice en el versículo número 7, que dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto. Así nosotros tenemos que esperar ese día. Así nosotros tenemos que esperar de Dios. Porque Dios es el único que nos puede ayudar. Dios es el único que nos puede guiar en esta vida. La palabra de Dios es muy linda.
Dios me daba este mensaje y le digo al hermano Londi, lo vamos a compartir porque hoy en día hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay mucha pestilencia, hay mucha enfermedad, hay demasiado, y tenemos que orar por los hermanos que creen en Dios, orar por los hermanos que tienen fe, que Dios hará el milagro. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que descansar en Dios hasta la venida de Dios, como dice su palabra. Que tengamos paciencia y que esperemos en Jehová, que esperemos en Dios hasta que Él venga por nosotros. Nosotros tenemos que soportar en este mundo, en esta vida que llevamos, muchas acechanzas del enemigo, personas que se van a levantar en contra de nosotros, personas que se van a burlar. Pero nosotros hemos creído en un Dios que Él los va a poner en alto un día, que Él los va a respaldar, que nuestras palabras no caerán al suelo. Como dice en Primera de Samuel, Primera de Samuel 3, versículo 19, que Dios le habló a Samuel y le dijo, dice, el joven crecía y sus palabras nunca cayeron a tierra, porque cuando Dios está con nosotros, estas palabras que nosotros hablamos no caerán a tierra. Dios, a su tiempo, estas palabras van a caer en tierras buenas, van a caer en personas que van a agarrar estas palabras y las van a poner por obra, como dice al principio, que nosotros somos sembradores de la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, que llevamos el mensaje de parte de Dios, no inventado de nosotros, sino mediante el Espíritu Santo para cada persona que necesita de Dios. Aquella persona que hoy está necesitando una oración de parte de Dios, la vamos a poner ahora, su petición que ha puesto, vamos a estar orando por usted. Miramos una petición que los pidieron de un hermano de Uruguay por oración por su vida. Hoy vamos a estar orando por ese varón para que Dios haga ese milagro, como dice en su palabra, que si alguno está enfermo, que oremos, que la oración del justo puede mucho. Y nosotros lo creemos. Estamos aquí en esta cabina de radio creyendo que Dios hará y cambiará las cosas, nuestros problemas, nuestras angustias. Es lindo hablar de la palabra de Dios, hermanos, y quiero agarrar un tiempecito ahorita porque como vemos el tiempo pasa pronto, y también para saludar a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia que nos ve vía Facebook, vía YouTube. Estamos y trabajando para el Señor. Amén. Hablando lo que Dios nos pone en la boca, en nuestro corazón, porque ha nacido de nosotros y que Dios nos ha hecho el llamado también. Aleluya. En esta hora yo doy un saludo a toda mi familia, mis hermanos, mis primos, amigos que me conocen. Dios me los bendiga y estamos en oración pidiendo que Dios cambie sus vidas, que sean pacientes y busquen el mejor camino, que es Dios, que es Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro Salvador que Cristo Jesús. San Juan 3:16 dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, si tú crees en Dios, si tú crees en Él, tú tendrás vida eterna. Llega a un arrepentimiento, llega a un reconcilio con Dios y cree en Él, que Dios cambiará tu vida, tu situación, tu problema económico, tus enfermedades. Declaramos que en el nombre de Jesús tú serás libre, tú serás sano por el poder y la autoridad que Dios nos ha dado en esta hora. Le voy a dar un tiempecito al hermano Londi porque Dios es muy bueno. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 8. Versículo 4. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y a la gente unánimemente escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces,
y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que eran esparcidos, así como el hermano Eliseo hablaba sobre la sanidad que es dada a través del Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos la autoridad y la potestad para eso, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué sucede? Cuando yo leo el libro de los Hechos, que me encanta leer este libro, me muevo hacia la iglesia primitiva y comienzo a ver estos milagros, estas maravillas que el Espíritu de Dios hacía a través de estos hombres. Eran algo tremendo. Y cuando me muevo 40 años atrás, bendito sea el nombre de Dios, veía hombres y mujeres de Dios que con el solo hecho de esta gente entrar a los coliseos donde predicaban, porque se predicaba al aire libre, porque estamos hablando que eran de 10,000, 20,000 y hasta 40,000 personas que iban a las conferencias de estas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de que esta gente entraran al lugar, ya el Espíritu Santo estaba haciendo milagros. Milagros enormes. Los cojos eran sanados, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los mudos hablaban. El paralítico caminaba. Hermanos, y cuando me detengo en este tiempo, en este momento, bendito sea el nombre del Señor, digo, ¿qué está pasando? Hermanos, cuando vemos lo que hacían los apóstoles, solamente daban una autoridad, una voz de autoridad y los demonios tenían que salir. No duraban media hora y 40 minutos reprendiendo a un demonio. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día no estamos viendo esos milagros. ¿Qué está pasando, iglesia? Yo creo que no estamos viendo ni el 15% del poder de Dios en este tiempo. Porque si comparamos de los 70, 80 para atrás y nos movemos al tiempo de la iglesia primitiva, hermanos, uno se queda con la boca abierta. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a mostrar uno de los que más me llama la atención en Hechos, y fue Felipe y el etíope. Me voy a ir al final. Eso está en Hechos 8:26, pero yo voy a ir al 38, al 37. Y dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y reprendiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando de que Dios movió, el Espíritu de Dios movió a Felipe, porque este etíope estaba leyendo una parte del libro de Isaías y no lo entendía. Felipe fue y le dio la interpretación de la palabra. Y dice que el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue bautizado y dice que cuando el eunuco salió no le volvió a ver más a Felipe. Felipe fue transpuesto, fue arrebatado del frente del etíope. Eso es un milagro, hermano, que hoy en día no se ve. ¿Y qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando? Debemos de despertar y vernos a nosotros mismos. Primero comenzar por cada ojo de nuestro cuerpo y después que terminemos con el ojo, vamos al corazón. Vamos a ver qué está pasando, que estamos limitando el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Nosotros estamos limitando con nuestra conducta los milagros y prodigios de Dios en esta tierra. Hay gente que ya ni siquiera cree en los milagros, insanidades. Ya no se ven como los tiempos de hace 40, 50 años atrás. Kathryn Kuhlman y todos esos hombres de Dios que levantó el Señor para salvar multitudes. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que orarle a Dios y pedirle misericordia para que ese tiempo vuelva. La Biblia dice que los postreros tiempos serían mejores que los primeros. Lo que tenemos libertad, tenemos que clamar por esta unción, por ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hacer una oración y tú, amigo que nos escucha, si crees que el Espíritu Santo ha tratado con tu corazón y quieres unirte
a este gran equipo, a este gran cuerpo de Cristo, solamente repite estas palabras. Amado Dios, reconozco que he andado lejos de ti. Reconozco que me he apartado y he vivido en mis deleites de la vida. He pecado y te he fallado. He negado tu sangre sobre la cruz. Te pido que perdones mis pecados, que borres mis maldades, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que a través de tu sacrificio en la cruz yo pueda ser salvo. Bendíceme, Dios, en este momento. Ayúdame a serte fiel y fortaléceme en tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Si has dicho estas palabras, te recomiendo que leas la Biblia diariamente, que ores diariamente, que te congregues, que busques una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo y que te mantengas unido con gente de Dios para que tu fe aumente. Les recordamos a nuestros amigos que nos escuchan y hermanos, nos encontramos en la 999 de la Broadway en Sagos, Massachusetts. Segundo nivel, tenemos culto miércoles y sábados de 6:30 en adelante, los domingos de la 1:30 en adelante, lunes y viernes oración de las 7 en adelante. Nuestro pastor y pastora Cindy y Walter Rodríguez le mandan un cordial saludo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora voy a dejar a mi hermano Eliseo para que haga una oración de agradecimiento, de sanidad. Bendito sea el nombre del Señor para todos nuestros amigos que están conectados a través de los medios y las plataformas digitales. Amén. De este lado, su hermano Longning se despide. En una ocasión más, nos veremos el próximo sábado a las 4 de la tarde en su programa La Voz de Cristo del Ministerio Palabra de Dios Viva y Eficaz. Amén, aleluya. Santiago 5, versículo 15 dice, y la oración de fe salvará y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le será perdonado. Hoy voy a orar un minuto por esas personas que hoy necesitan. Padre, en esta hora, Señor, vengo con la autoridad y con el poder que tú me has dado, Señor Jesús, declarando, Padre, sobre esa vida, Señor, que necesitan, Padre, sanidad en esta hora. Yo mando, Señor, esa sanidad a esas personas que están conectados, Señor, que tienen esa fe puesta en ti, porque tú eres el que hace los milagros. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, de los siglos por los siglos, Señor. Hoy mandamos esa palabra hasta Uruguay a ese hermano, Señor, que mandó, Padre, pidiendo por sanidad para su vida. Hoy declaramos sanidad para ese varón, para esas personas que están necesitando también, Señor. Amado, tú conoces la necesidad y el problema de las personas. Hoy declaramos sobre la vida de ellos sanidad, sanidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo creemos. Amén y amén y amén. Un gusto haber estado con ustedes y los veremos el próximo sábado, si así Dios nos permite. Aquí estaremos. Un privilegio y un gusto estar con ustedes. Y el hermano, no sé, el hermano Paul, si va a dar unas palabras, nuestro pastor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Le invitamos el próximo sábado en su programa La Voz de Jesucristo, del Ministerio Palabra de Dios Viva y Eficaz, a través de la 93.5 FM. Puede seguirnos en Facebook por Méndez y Radio Postreros Tiempos en YouTube y en Instagram. Y en Principio de Dolores. Bendito sea el nombre de Dios. No hay excusas, amigos que nos escuchan. Se está predicando la palabra de salvación por todas partes y todo ojo le verá. Gloria a Dios. Aleluya.